Buenas tardes, estamos aquí para discutir el caso de Toyota. Cristina Rieta, Sara Cala. Y Andrea Cero. Bueno, entonces no sé si les parece y empezamos como identificando cuál es la situación, digamos, cuál es el meollo del asunto que se presenta en el caso. Sí. Antes de pasar a las preguntas. Sí, está muy bien. Bueno, pues entonces lo que nos presentan en el caso es que hay un problema con que están teniendo una proliferación del producto, que son los carros, los Camry, con diferentes variaciones para diferentes mercados. Y están teniendo en la etapa final del producto, que es la clínica, están teniendo muchos carros como acumulados, digámoslo así. Sí, que eso se debe en parte porque durante la cadena de ensamblaje, pues durante la línea de ensamblaje no han podido resolver dificultades que se han presentado con las sillas, un poco no solamente por la manipulación a la hora de ensamblarlas, sino también al parecer por defectos en el diseño, entre otras cosas, que no lo plantea explícitamente el caso, pero que lo que evidenciamos con el anexo 7, que lo analizábamos el otro día, es que al parecer la deficiencia es del proveedor. Digamos que las mayores dificultades que se presentan con las sillas vienen directamente del proveedor, de alguna manera que está teniendo el proveedor. Sí. Y yo creo que hay otra cosa importante que podríamos mencionar, y es que Toyota en Japón tenía como un modo de hacer las cosas que lo quiso llevar a Estados Unidos. Entonces ellos también se llevaron como esos conocimientos, o sea, no solo la tecnología, sino los conocimientos que pues más adelante lo mencionamos ya en nuestra discusión pasada, pero que es el tema de el Kaizen, el Jidoka y bueno, el Just in Time, que es como la filosofía y las premisas que ellos tienen y esos principios por los cuales se basan para hacer toda su organización. Eso es muy importante para lo que vamos a discutir más adelante en el caso, como para tenerlo en el radar. Sí, hay otra cosa y es que el proveedor de asientos, que es KFS, es un proveedor sui generis, porque es el único proveedor de asientos que tiene Toyota para la línea en los Estados Unidos. A lo largo de los años ellos han estado en un proceso de aprendizaje, han acumulado capacidades, tanto así que antes de este proceso de diversificación que está teniendo Toyota, pues en el momento del caso, KFS lograba hacer de manera simultánea los asientos o las solicitudes al mismo tiempo que se iban produciendo el carro y prácticamente que iban haciendo el carro, ellos la silletería y al final se encontraban. Hoy un poco el desafío es lo que tú mencionabas, ¿no? Que este ejercicio simultáneo, primero parece que KFS no tiene la capacidad de hacer porque está cometiendo errores en la entrega, en las características de los asientos, en entregar hasta las piezas completas y también entregarlo a tiempo, ¿no? Parece que ya no alcanza a hacerlo a tiempo. Que lo que un poco obedece a lo que Andrés decía también al inicio, y es esa variación que empiezan a ver en los estilos de silletería debido al cambio también en los modelos que empiezan a ver y pues que tienen unos mercados mucho más grandes, no solo el mercado norteamericano, sino que están exportando a Europa, incluso al Medio Oriente también lo mencionan allí. Pasamos de un modelo que tenía 3 estilos y 4 colores a un modelo que tiene 18 variaciones. Entonces digamos que las proporciones crecieron bastante. Claro, como que hay un tema, es el mercado te está pidiendo una cosa y qué tan rápido eres tú para adaptarte a esa solicitud que te está pidiendo el mercado, ¿no? Claro. Como y más cuando tienes un tercero, o sea, un tercero que te provee y que finalmente hace parte fundamental de tu producto final para que sea entregado con calidad. Entonces ahí hay como una ruptura en esos temas. Entonces, recapitulemos un poco qué es lo que pasa en la cadena de producción. Entonces, empezamos a hacer el carro, cuando es el momento de ensamblar el asiento, se ensambla.
Si no coincide, vamos a suponer que es un carro rojo con asientos negros, listo. Entonces hacen el carro rojo, pero fue un asiento café para ese carro. Claramente no es lo que corresponde, sin embargo parece, según dice el caso, ellos ensamblan la silletería café y marcan el vehículo diciendo aquí hay un defecto, pero él sigue en la cadena. Sí. Luego pasa a un líder de control de calidad, ¿cierto? Pasa el líder de control de calidad, quien revisa, bueno, en este caso dijimos que el asiento era café cuando era negro, pero este líder de control de calidad también tiene la capacidad de, con algunos instrumentos, cambiar aquellos errores que tienen que ver con piezas o cosas que se pueden solucionar dentro de la empresa. Pero, como en nuestro ejemplo, el color no era el adecuado, es decir, hay que cambiar el asiento. Esto pasa del control del líder y pasa al líder de equipo. Pasa exacto, al líder de equipo y después se va a ir a la clínica, ¿sí? Entonces, a este ejercicio es lo que ellos llaman tirar el cordón o... El andón. El andón, jalar el la andón. línea no es el cordonando. El cordón, andón. Entonces, sale el carro de la línea, como estábamos diciendo, y se lleva al área de la clínica a ver si ellos logran corregir. Entonces, lo que genera la alarma o el objetivo del caso es ver el alto nivel de inventario de vehículos fuera de línea debido a los errores del asiento. ¿Sí? Y recordar una cosa, Cris, que la medida de no atender sobre la línea la dificultad con las sillas es porque empiezan a haber tantos casos que para no parar la línea completa, que era lo que ellos usualmente hacían cuando encontraban un error, que detenían la línea de producción, para no hacer eso porque estaba siendo muy frecuente, lo que decidieron fue implementar una medida de emergencia donde continuaban con la silla equivocada hasta el espacio donde correspondía como el ajuste. Y resolver al final, ¿no? Y esa va a ser otra cosa importante ahí. Entonces sí, vamos a las preguntas. Sí, vamos a las preguntas. Espera, hay una última cosa, y es que este acumulamiento de los carros fuera de la línea de producción nos está generando que los carros no estén a tiempo. Entonces también la promesa de valor con el cliente se va a ver afectada. Claro. Entonces ahora sí, pasamos a las preguntas. Según Doc Friesen, sí. ¿Qué haría usted para resolver el problema de las sillas? ¿En dónde centraría su atención y sus esfuerzos? Él es el jefe de ensamblaje. Y él al final, en el caso, nos muestran cómo se dieron cuenta que tenían que hacer algo, que tenían que resolverlo de algún modo y tienen como una reunión con varias personas, como el jefe de él, que no me acuerdo cómo se llama, Mike, algo, bueno, el jefe de él, y los proveedores también. Pero él también hace como una medio encuesta, indagación con el equipo, como diciéndoles, vengan, ustedes se acuerdan han identificado qué es lo que pasa con las sillas, y lo que mencionan, pues que a mí me pareció curioso, es que ellos no tienen tan presente cuáles son esos motivos de las sillas, como que pareciera que rutinizaron la cosa, o sea, que la volvieron como rutina, como son las sillas, echemos las sillas porque el problema es la silla, o sea, volvieron como el problema es la silla, sin acordarse que puede haber otros problemas, porque ellos dicen, de pronto a veces no nos funcionan bien las herramientas. Eso es uno. Y el otro es que luego él habla con otra persona que es ya el final de la línea 2, cuando ya van a acabar para pasar, se supone al lugar donde tienen que poner los autos, y ella dice, hay un problema con el gancho de la silla de atrás para poder acomodarlo, porque antes el gancho era de metal o era duro, seguramente era más fácil ensamblarlo, y cambiaron el gancho por uno de plástico. No sabemos si fue por costos, si fue por qué otra razón, pero lo cambiaron y entonces eso se les está partiendo. Correcto. Pareciera que fueran pues problemas humanos, sin saber si es la silla o sin saber si es el diseño del producto, o en fin, como que ese es un tema ahí clave a tener en cuenta. Se me había ocurrido una solución, y era que, teniendo en cuenta que, digamos, esto es un asunto de que un tercero me provee un producto, y ese producto es el que no me está funcionando dentro de toda mi línea de ensamblaje, creo que tener a alguien de KFS ahí en la planta de ensamblaje
identificando cuál es el problema e intentando darle una solución inmediata, podría ser una medida que podría tomar pues el gerente de la línea de ensamblaje, porque creo que no es reportar la dificultad, sino que haya alguien allí realmente que pueda ayudarles a resolver en el tiempo inmediato la dificultad. Además, para que pueda remitir cuál es la causa de ese problema y a su vez, como lo dice el texto, que ellos un poco impregnan esta filosofía de resolver las cosas, los problemas a tiempo, identificar por qué ocurren. Eso, como eso lo transfirieron también a KFS para justamente poder tener un trabajo articulado, como decías tú, Cris, pues tener a alguien allí que pudiera hacer ese trabajo podría ser una medida que la gerencia y la empresa podría tomar. Sí. O, en caso tal, buscar otro proveedor. Exacto. Si realmente nos damos cuenta que KFS no da la capacidad para tantas variaciones, pues decir, listo, entonces usted encárguese de esto que puede hacer hasta su límite operativo, hasta lo que su capacidad le da, y también que Toyota, en aras de poderle cumplir a sus clientes y cumplir su promesa de valor, pues pueda diversificar sus proveedores y buscar otro que también le funcione. Sí, ahí tendría que ver también cómo está funcionando compras, ¿no? O sea, estaba pensando eso porque mira, compras seguramente, bueno, no, compras no, mercadeo, o sea, cómo está funcionando toda la empresa, porque pues mercadeo seguramente tiene un plan de vendamos porque ya podemos producir, vendamos a Europa, vendamos a Asia, pero tienes un proveedor. O sea, creo que también en términos del proveedor, por la capacidad de respuesta del mismo Toyota, si tú estás ampliando tu mercado, entonces asimismo deberías ampliar tu capacidad instalada o tus proveedores para que pudieran ampliar en la cadena de abastecimiento. Sí, que si no vas a responder igual y va a suceder eso, la promesa de valor no se no da. se va a cumplir. O lo otro también sería, bueno, y revisar el tema de si realmente, digamos, si realmente es pertinente dejar pasar el problema hacia el final, que era otra de las cosas que discutíamos, y es la organización tiene una cultura de resolver los problemas una vez los identifica. Entonces, aquí se está saltando ese paso y esa filosofía organizacional y de procesos que no hace que ellos estén resolviendo el asunto de manera inmediata. Y parece que, por lo que dice al final el caso, esa excepcionalidad que ellos normalizaron también terminó permeando a como a los gerentes que se reunían en el proceso de tomar decisiones. O sea, ¿cómo es posible que la chica que habla de la palanca y que la palanca está fallando lo había mencionado muchos meses atrás y nunca había tenido feedback, no había tenido respuesta? Entonces creo que también es como un asunto de la gobernanza o de las sinergias al interior de la organización, que es otro asunto que ellos deberían revisar a la luz de su cultura organizacional y a la luz de su promesa de valor, las dos cosas. O sea, parece que como que... Y es que retomando lo que tú decías del cordón andón, porque es que ellos, como hablábamos de la cultura, de lo que tú decías, Ari, se hacen las 5 preguntas si hay un problema, entonces ¿por qué ahora vamos a dejar pasar las sillas? Claro, son muchas, entonces tienes que parar y decir qué es lo que está pasando realmente. Ellos no hicieron ese pare, ellos ese cordón andón que antes lo tenían pensado para problemas puntuales, reales y que se podían resolver en ese momento, lo dejaron de usar para eso y se les volvió, pues, ya que hacemos si está pasando y es así. De acuerdo. Otra cosa que ellos podrían hacer es cambiar como el orden, ¿sí me explico? Es decir, si el problema son las sillas, pero las sillas las ensamblamos en una etapa muy inicial, pues más bien dejémoslas para el final, así KFS tiene más tiempo para entregar el producto de manera adecuada. Entonces es como, creo que es una mezcla de muchas cosas. Sí, Hablar con KFS, varias medidas. Hablar con KFS, ver si ese proveedor tiene la suficiente capacidad, ver si dentro de mi línea de producción el ensamblaje de asientos se tiene que hacer como en el momento, en ese momento o lo puedo hacer en otro momento. Ver cómo mi cultura organizacional tiene que permear el escenario de toma de decisiones a nivel de los gerentes, pero también el tratamiento de las excepcionalidades dentro de la línea, dentro de la cadena, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Miremos, esos serían los puntos sobre la primera, y así tendríamos el acto. Sí, de acuerdo. La segunda es,
¿Dónde, si es del caso, se desvía la rutina actual de gestionar las sillas defectuosas del sistema de producción de Toyota? Ah, bueno, entonces creo que era lo que estábamos hablando ahorita. Sí, lo que tú estás mencionando ahí al final, revisar, o sea, realmente el punto de quiebre de, digamos, de la línea de ensamblaje es cuando ellos deciden dejar que el problema continúe a lo largo de la línea y no justamente resolverlo cuando hay que resolverlo. Y una expresión que tú usaste que me parece muy pertinente, cuando normalizaron la excepcionalidad, que es, lo excepcional era tener que dejar pasar un producto hasta el área como de clínica y dejar los autos allí. Normalizaron eso y eso está, digamos, está afectando tanto el bolsillo como la propuesta de valor que ellos Sí, yo creo que ese sería como el punto en la 2, ¿cierto? Y la tercera es, ¿cuál cree usted que es el problema principal que tiene la empresa? Entonces, pues ahí yo creo que es lo que hemos conversado. Sí. El primero son los temas de cultura organizacional. Sí, el tema de la haber filosofía. perdido yo creo que ese es el más grave. Sí, se engañan, o sea, es como tenemos estas cosas, tenemos el just in time, que es producir únicamente lo necesario, la cantidad que se necesita solo cuando se necesita. De acuerdo. Y el principio de Jidoka, hacer que cualquier problema de producción se hiciera evidente por sí mismo y detener la producción cuando los problemas fuesen detectados. Exacto. Ya habían sido detectados y ellos siguieron lo que decían, normalizaron. O sea, volvieron eso una rutina. Y el tema de la calidad y del cambio mejorado, ¿no? El Kaizen, como que y la calidad total y el hacerse las 5 preguntas que hablábamos la vez pasada, que era un tema como de, bueno, encontraste el problema, hagámonos cada pregunta para encontrar cuál es la raíz del problema. Y al parecer ellos no hicieron eso, como que dijeron, son las sillas, ya, sigamos, dejemos pasarlo y no se hicieron las preguntas para llegar a la raíz del asunto, al meollo y ver qué era lo que realmente estaba pasando. Sí, y lo que nos sorprende es si esto es una empresa que es consciente, o sea, que tiene un nivel de conciencia alto para poder, digamos, que todo su equipo tenga como esta filosofía, este mindset de si hay un problema lo resolvemos ahora. Lo que uno se pregunta es si algo está sucediendo también, pues no solo a nivel de la línea, sino de quienes operan la línea, de por qué no las personas están tomando la decisión de esperar y no atender la situación cuando corresponde. Sí, yo creo que ese es como el meollo del asunto. Porque con eso que tú dices, Ari, yo creo que también hay que pensar, o sea, no es tanto como, pues sí, el responsable, pero es como no es solo, el problema no es de la línea solamente, o sea, no depende de la línea, sino también hay otros que están tomando otras decisiones y pareciera que nos están hablando como en este mismo sentido, o sea, teniendo esta misma filosofía. Y yo creo que también de pronto algo que no expresan en el caso, pero es revisar la capacidad del KFS, o sea, realmente totalmente de acuerdo. Se hizo un cambio en las solicitudes de los modelos, de los colores, pero realmente cuál era la capacidad instalada de mi proveedor principal, o sea, una de las piezas más relevantes para responder a ese cambio y a esa proyección de crecimiento que tengo. Exactamente. Poder ver toda la cadena de valor. Exactamente, la cadena de valor completa. Yo creo que sería eso. Sí, no sé si se nos queda algo. Ajustar sus asuntos logísticos a las magnitudes que está cobrando el negocio. Y de la mano con la cultura y los principios organizacionales. Creo que es como un pie en la filosofía, mejor dicho, en una mano la filosofía y en la otra mano la acción, la gerencia. A mí me parece, o sea, incluso, pues yo lo veo así, me parece más difícil la cultura y ellos creo que han logrado de la cultura. O sea, creo que es más difícil tener como ese tema organizacional, cultural, que tú sepas cómo marchar, a tener como tomar decisiones sobre la rentabilidad o sobre el mercado y cómo nos vamos a expandir. Como que yo creo que tienen esa facilidad o fortaleza de poder
como De poder- saber que tenemos de poder alinear actuar las dos cosas. amparados en que hay unos principios organizacionales de Sí, acción. Exactamente. Que tú tengas a la gente articulada con el mismo mindset, Sí. a mí me parece que es de las cosas más reveladoras Sí. de este caso, Mm. pues porque Es poderoso. es muy poderoso y el tema también de hacemos lo que se nos pida, o sea, hacemos una validación tan sistemática de la cadena de producción para no hacer de más, Exactamente. también creo que es de las políticas que Chévere. Bueno, muy bien. creo que Bueno, ahí muchas está. gracias.